Romanos 14 trata sobre la libertad de conciencia y las cosas indiferentes. Acabamos de leer todo el capítulo. Vaya mirando por favor en su Biblia mientras expongo lo que el Señor me ha dado. La adiáfora, la libertad de conciencia y las cosas indiferentes. La segunda parte, que hace 15 días vimos los primeros 2 puntos de 5. Y es que en el griego la palabra es adiaforón, es un término teológico que se traduce como cosas indiferentes. En la Biblia describe acciones, prácticas o creencias que Dios no ordena ni prohíbe explícitamente. Aunque no son esenciales para la salvación, los cristianos gozan de libertad en esos asuntos, siempre y cuando se realicen con amor y para la gloria de Dios. Entonces depende mucho de la intención, depende mucho del corazón con que se hagan. Y entonces la primera vez vimos la estructura, vimos cómo habla este pasaje del mandato de la aceptación mutua, el versículo 1 al 4, después del versículo 5 al 9, el fundamento teocéntrico, 10 al 12, perspectiva escatológica, el tribunal de Cristo, versículos 13 al 21, la supremacía del amor sobre la libertad, versículos 22 y 23, la conclusión práctica y la conciencia. Ese fue el primer punto, recuerdan. El segundo punto fue el mensaje a la primera audiencia. ¿Cómo estaba compuesta esa audiencia hace 2000 años? ¿Cómo era aquella iglesia? Y bueno, hoy añadiré que Roma estaba compuesta por 20 barrios, dentro de los cuales funcionaban 4 iglesias locales. Y para las 4 iglesias locales había esta carta. Esta carta a los romanos era para los 4, y en las 4 sucedían las mismas circunstancias. Entonces, bueno, esto también nos lleva a pensar que no creemos en la arquidiócesis, que es como un presbiterio sobre todas las iglesias locales, sino que cada iglesia tenía su pastor. En Apocalipsis se ve lo mismo, y debe tratarse así localmente. Y en el Nuevo Testamento en general, eso es lo que dice. Y vimos las circunstancias culturales y de crianza de los judíos, y por otro lado, los mismos preceptos que traían de su entorno desde afuera, las costumbres que traían los gentiles, que eran varias naciones, ¿recuerdan? Las fiestas que celebraban y demás, y cómo esto genera un choque cultural, y que esto no ha cambiado hoy, ¿o sí? Esto no ha cambiado, esto se ha puesto antes más intenso hoy día. De esa manera, hoy veremos entonces el tercer punto, la teología bíblica. Teología bíblica es ¿qué dicen los otros 65 libros sobre ese tema? Sobre libertad de conciencia y cosas indiferentes. ¿Qué es lo que sí ordenó Dios y qué fue lo que los hombres nos inventamos? Que no está mal que en la casa de mi hermano allí se quiten los zapatos para entrar. Sí, ciertamente uno en la calle pisa mucha cosa, ¿no? Y muchas bacterias y demás. Y si es la ley en la casa de él, pues yo no puedo entrar con los zapatos sucios y decirle, no, yo no creo en eso. Hay que respetar las leyes de la casa de ese hermano. Pero lo que dice este texto es que
Si ese hermano relaciona eso con algo espiritual y quiere venir a imponerlo a la iglesia, hay que decirle, no, hermanito, así no es. O que él me diga a mí que en mi casa debo hacer lo mismo, porque me toca. No, no, hermanito. Tu ley, tu casa, tu ley. Mi casa, mis normas. Estoy hablando por fuera de los mandatos de Dios, ¿no? En cosas secundarias, desde luego. Entonces, teología bíblica es mirar en el resto de la Biblia, en el marco amplio, qué más dice Dios sobre el asunto. Y en el Antiguo Testamento, pues se encuentra ciertamente muchos textos sobre leyes, por ejemplo, leyes dietéticas, la dieta famosa kosher, y leyes de identidad. El trasfondo de la debilidad del hermano judío estaba en Levítico, allá en Roma hace 2000 años. Ellos venían criados desde los 6 añitos. A un niño a los 6 años lo agarraban, niño y niña, le decían ya tienes que empezar a conocer a nuestro Dios. Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amén. Eso sí, debemos copiarlo los creyentes, ¿no? Enseñarle a nuestros niños desde pequeñitos, para que lleguen a la edad de 13 años, 12, 13 años y ya tengan una identidad. Y entonces en Levítico 11 el Señor ordenaba comer ciertos alimentos y prohibía otros alimentos. Animales con la pezuña hendida, ciertos peces, ciertos rumiantes, estaban prohibidos. Todo eso como figura del que había de venir. Deuteronomio 14 también tiene leyes de santidad alimentaria. Para un judío, comer cerdo o carne consagrada a los ídolos era abominación. ¿Recuerdan el profeta Daniel? El profeta Daniel dijo, no como eso, por favor no me obliguen a comer de eso. Y los tres varones con él, judíos, Sadrach, Mesach y Abednego, se resistieron firmemente y le pidieron al encargado, por favor, no nos hagas comer la comida del rey. No, pero entonces tienen que estar bien alimentados. Danos legumbres solamente, el Señor nos va a sustentar. Y es que alrededor de la comida del rey había una implicación espiritual muy fuerte y también prácticas inmorales. Era muy pesado eso. Dios respaldó eso, porque equivalía a apostasía. Y romper con esto requería un proceso de maduración teológico profundo en la iglesia de Roma. Hay que tenerle paciencia a sus hermanos. Hay que explicarles bien el Evangelio. Imagínense, no estaban escritas las 27 cartas del Nuevo Testamento, solamente tenían la ley. Y sí creían en Cristo, pero no tenían plena iluminación. Como hoy tenemos. Hoy tenemos demasiados recursos, demasiada información. Y tenemos la revelación progresiva de todos estos 2000 años. Y de todos estos 6000 años. Entonces, somos privilegiados, en verdad. En el versículo 11, Romanos 14, 11, léalo por favor conmigo. Porque escrito está, ¿sí lo ve? Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está citando Pablo a Isaías 45, 23. En su contexto original, en Isaías, este es un pasaje sobre la soberanía absoluta de Yahvé, sobre el pueblo judío y sobre todas las naciones. Entonces Pablo aquí lo aplica para recordar que solo Dios, solo el Señor, el Creador, tiene la prerrogativa del juicio final. ¿Cómo es el título de Romanos 14 ahí en su Biblia? Los débiles en la fe. Bueno, no es que esté mal traducido, pero los hermanitos que por allá en el siglo XII pusieron ese subtítulo
y después como lo tradujo Casiodoro de Reina, pues se puede mejorar. No porque yo lo diga, sino porque hermanos que han estudiado muchísimo, que sí estudian a lo largo de todos estos siglos, lo han propuesto como más bien como los fuertes en la fe y los débiles en la fe. Que estos no juzguen a estos y que aquellos no desprecien a los de aquí. Entonces son dos grupos, no son solo los débiles en la fe. Ambos grupos corren el riesgo de pecar contra el Señor. Con buena intención. Ahora conmigo su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Primera a los Corintios 8. Está allá adelantico. Y ahorita regresamos a Romanos 14, pero ahí dice, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Qué aterrizada, ¿no? A los maestros. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, ojo, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esa es una resolución del apóstol Pablo y una sugerencia a la iglesia. Ceder mis derechos, por lo menos no hacerlo manifiesto, no reclamar mi libertad ante un hermano que es débil. Que son débiles, pero son hermanos. Cristo murió por ellos también. Entonces, ahí hemos visto la relación de Romanos 14 con Deuteronomio, con Daniel, con Levítico, con Isaías. Ahora miremos la relación de Romanos 14, nuestro texto de hoy, de la diáfora, de la libertad de conciencia y las cosas indiferentes, con el Evangelio, con la vida del Señor Jesucristo y con la cruz en Gólgota. Pues primero, el ministerio del Señor Jesús. Él ya había anticipado la abolición de las barreras alimentarias en Marcos 7:19. El evangelista anota cómo el Señor Jesús, al hablar de lo que contamina al hombre, hace limpios todos los alimentos. Asimismo, el Señor Jesucristo, nuestro Señor, priorizó el corazón sobre el ritualismo. Mateo 15:11 vuelve a decirlo. Y Mateo 11, búsquelo por favor conmigo, Mateo 11, desde el versículo 10.
Mateo 11:10 dice, porque este es aquel de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara el camino delante de ti. El Señor Jesucristo está refiriéndose a Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan. Mire, vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así es el corazón humano. Ni a Juan ni a Cristo. Ni un perfil ni el otro. Y al mismo Jesús de Nazaret, al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios y hombre, lo calumniaron al Señor, siendo puro, inocente. ¿Cómo no nos van a calumniar a nosotros siendo pecadores? Pero aquí el Señor Jesucristo aclara que comer y beber vino no es pecado, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. Claro, si yo ya me engullo 3 mojarras, eso ya raya con voracidad, eso ya es. Y más, si sé que alguien cercano tiene hambre, necesidad, o por gula. Puedo pagar un almuerzo de 15,000 pesos, pero voy y busco uno de 48,000, de 70,000 pesos solo para que me vean, a tomar una foto y subirla al Facebook. Depende de la ocasión, ¿no? No, el hermano Oscar dijo que no había que ir al restaurante. No, depende. Depende del corazón, precisamente. Entonces nada les servía. Pero no es que ellos fueran más malos que nosotros. Recuerden, Romanos dice, ¿somos mejores que ellos? No, nuestro corazón es engañoso, hermano. Ahí está la palabra de Dios así, rozando con el corazón nuestro. Y el corazón tratando de irse por otro lado. No, yo no soy tan malo, yo no tengo problema con eso. Otra relación de este texto, en cuanto a teología bíblica, con el Nuevo Testamento. Exactamente con la cruz del Calvario. Hermanos, la tortura injusta que nos hizo justos allá en Gólgota, ese cuerpo del Señor Jesús ensangrentado, es el argumento definitivo del Espíritu Santo aquí en el versículo 15. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Le está hablando a los fuertes en la fe. No se jacten de que ustedes son fuertes, de que son maduros. No es que ese hermano vaya a perder la salvación, sino que se puede desanimar, se va a confundir, se va a alarmar. ¿Y eso edifica? No. ¿Eso glorifica a Dios? No. Entonces, el que crea ser fuerte, séalo para usted delante de Dios solamente. Por favor. Que si Cristo Jesús entregó su vida en la cruz por ese hermano de conciencia sensible, ciertamente débil, ¿cómo es posible que nosotros no podamos renunciar a un trozo de carne, a una copa de vino, por su paz espiritual? Incluso a la manera de vestir, de hablar, de la música que escuchamos,
renunciar, sí. Finalmente aquí estamos como un sacrificio vivo, ¿no? Especialmente el domingo. La cruz es el modelo supremo de la renuncia voluntaria de derechos por el amor al prójimo. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se entregó, fue obediente al Padre hasta la muerte. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino fue obediente, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la cruz, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Amén. Y eso habla de la iglesia. La iglesia está compuesta también de iglesia triunfante. Los que están en el cielo están doblando la rodilla delante del Señor Jesús. Y la iglesia militante, que es usted, que sigue perseverando en el Señor Jesús, también dobla sus rodillas aquí y confiesa. Y Él es el gran ejemplo. El Señor Jesús es el gran ejemplo. Él modela para que nosotros actuemos igual. Y Él es el único que realmente tenía derecho a decir no. Y no tenía pecado, no tiene pecado. Es perfecto. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Por eso, esta mañana quiero hacer un llamado, primero, a quienes no son de Cristo, a quien sabe que no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Venga a la cruz, venga al Señor Jesús en arrepentimiento, Él le va a recibir, Él está llamándole a la salvación. Y también un llamado al creyente para que se despoje, nos despojemos, dice la cartilla, de ese orgullo de sabernos fuertes, más conocedores. Despojémonos de eso, bajémonos de eso, por los hermanos débiles. Porque a la larga, Cristo es el que murió, dice el mismo contexto de la carta de Romanos. ¿Quién juzgará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Cristo es el que murió, mas también ahora el que resucitó. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ángeles, ni principados, ni tribulación, ni angustia, mucho menos un blue jean y unos tenis. Pero, porque pues hay quien dice eso, ¿no? Hay cristianos que tienen su Talmud, tienen sus maneras, sus formas. Entonces, por ellos, si tengo otra ropita, me la traigo. Pero también al fuerte y también al otro. Hay que decirle, ¿no cree usted que quizá, hermano, esa otra persona se viene con su mejor ropita y ese jean y esos tenis es lo más bonito que tiene? Son cosas indiferentes, hermanos. Eso de la ropa y eso de... Para hombres y para mujeres. Para las hermanitas solamente diremos que entre menos piel se vea mejor. Por prudencia. Y para los hombres también, ¿no? Entre menos cariñosos se muestren con las hermanas, mejor. Entre más respeto. Entonces, viendo esto, busque por favor conmigo Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Hechos 10. Y analicemos cómo es que Dios, el Creador, el dueño de todo, que envió a su Hijo, a su Cristo, ve este asunto. ¿Cómo es que el Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo, se ejecuta? ¿Y cómo es que el Nuevo Testamento es la luz
del antiguo pacto. Porque un tema de esos hay que encontrarlo, y todos los temas hay que encontrarlos en ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hechos, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces se cumple esto. Más adelante, en el versículo 10, Hechos 10:10, Pedro tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, un judío de judíos. Y hasta ahí hacía bien. No es que hubiera hecho mal. Pero el Señor le está revelando algo muy grande. El Evangelio en plenitud. Versículo 15. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Voy a saltar al versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro se levantó diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Bien, entonces les recomiendo que lean todo el capítulo con el contexto, que ahonden en este estudio de Hechos 10, pero Hechos 10 es la buena noticia, la confirmación de que en Cristo Jesús está el cumplimiento de la ley. Ojo, no la anulación, no la abrogación, no que la ley ya no vale, no. La ley nos sigue sirviendo como una lámpara a nuestros pies para andar, para saber vivir, pero ya no para ser justificados, ya no para ser salvados, no, sino un modelo de vida que agrada al Señor, ya estando bajo sus alas, a salvo. Entonces aquí hay un gran choque de culturas. Pedro, judío riguroso, no estaba haciendo mal, pero el Señor Dios le revela esto: mate y coma, de todo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, dice nuestro texto de hoy, de Romanos 14, ¿sí? ¿Sí dice o no dice? Romanos 14, sí dice. Y por el otro lado, Cornelio, un gentil que tenía temor de Dios, que buscaba de Dios. O sea, el choque de esas culturas y el judío que medita un poco y dice: sí, claro, ahora caigo. El Señor Dios siempre tuvo gentiles dentro de su pueblo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y por qué es importante que sepan convivir judíos con gentiles? Porque la iglesia se compone de judíos y gentiles. Por eso ese mandamiento más adelante en Hechos 15, donde en el concilio los apóstoles dicen:
no se incomode a los hermanos, sino que solamente les pedimos que no coman de sangre y de sacrificado, porque hay judíos y hay gentiles, y el choque es muy fuerte y esto se va a tardar siglos en resolverse, tranquilos. La revelación es paulatina, no hay necesidad de installar, no hay que apresurar las cosas, todo es un proceso. Mientras se habitúan, ustedes no coman lo que a ellos les ofende, solo por... No es que vayan a perder la salvación, no es que Dios los vaya a amar menos, o que Dios los vaya a amar más a ellos porque no comen tal cosa. El amor de Dios está garantizado para usted que es creyente en Cristo Jesús. Bien, entonces hemos visto el tercer punto, que es la teología bíblica, la relación de este pasaje con otros pasajes. Entonces, esas conclusiones las tomamos del entorno completo, no solo de un versículo, no solo de un libro, no solo de un capítulo. Y es un consejo para todo cristiano, para usted hoy. Siempre que vaya a estudiar un texto, un versículo, una frase, debe ver el panorama completo del libro, cómo estudia el autor, de qué habla el autor, qué marco tiene, qué hilo conductor lleva. ¿Sí? Y el marco completo sobre ese tema de toda la Biblia, porque la Biblia se explica a sí misma. No hay otra manera de interpretarlo. Y todo esto a la luz del Señor Jesucristo. Lucas 24, 44. Todo eso, siempre, necesariamente. Entonces, habiendo visto esto, vamos al cuarto punto, que es la perspectiva desde... el cuarto la perspectiva reformada y su relación con el Evangelio. Entonces, desde luego, nosotros creemos para el culto, para hoy domingo, hay unas pautas que Dios estableció. A eso le han llamado los maestros el principio regulador. El principio regulador es que en el culto, el día del Señor y todo el día, porque recuerden, no es la hora y media del Señor, es el día del Señor. Entonces, la iglesia hace solo lo que está ordenado en la Biblia. Bautizos, la cena, el estudio de la palabra, los cánticos, himnos, salmos, canciones espirituales, fraternidad entre nosotros, hacer misericordia. Eso es un descanso para el alma, eso es un reposo para el alma. Los otros 6 días usted los tiene para trabajar, como quiera, para producir lo suyo, digamos. Ese es el principio regulador. Pero el principio normativo, que creen otros hermanos, dice que se puede hacer el domingo todo lo que no esté prohibido en la Biblia. Y ese es un margen muy grande, porque pues, en la Biblia no dice específicamente no pongan bailarinas con humo y luces. No dice, no hay un versículo que diga eso. Entonces ellos dicen, no, pues tenemos libertad porque ahí no dice. Y lo mismo. Creemos que los primeros son fuertes en la fe, los otros son al revés, fuertes y débiles en la fe. Pero es mejor respetar, es mejor. Voy a decir algo escandaloso. ¿Quieren que lo diga? Iglesias que tienen batería, que yo nunca pondría una batería, tal vez estén agradando al Señor algunos de ellos allá, y sí estén adorando. Y nos dejen de él. Ayer Larry me dijo, hermano, allá a la picota, los martes, no faltan por lo menos 1 o 2 testigos de Russell. Y van unos unitarios también. Y yo, no, pero esas doctrinas, no. Sí, hermano, yo sé, pero allá van. Y usted no sabe lo que es una visita, hermano. Una voz de aliento. Eso fue un bofetón en la cara de un reformado.
No me voy a meter de abogado de ellos, pero lo que importa es el amor, definitivamente. Lo que importa es el amor. Si el Señor ha de corregirle la doctrina, o si no se la ha corregido, es porque no quiere todavía, no se las ha permitido. En fin. La perspectiva de la teología reformada y la relación con el Evangelio. La teología reformada ha utilizado históricamente Romanos 14 para desarrollar la doctrina de la libertad de conciencia y las cosas indiferentes, la diáfora. El capítulo 21 del párrafo 2 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689 dice: Dios solo es el Señor de la conciencia y la ha dejado libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra, o que en cosas de la fe o de culto están fuera de ella. Así que creer tales doctrinas y exigir tal obediencia por conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia. Y el requerir fe implícita, exigirle a alguien una fe implícita y obediencia ciega y absoluta, es destruir la libertad de conciencia y la razón también. En esto creemos. Nos abrimos a la confesión de fe. Y es que, hermanos, hay extremos. Los mormones dicen que tomar café es pecado, pero si tienen varias mujeres, dependiendo si tiene plata el tipo. Pero por otro lado, en Alemania hoy día, la iglesia cristiana, iglesias de buena doctrina, hermanos de un juicio valedero, digamos, de un testimonio bueno, celebran la cena del Señor con cerveza. ¿Cómo así? Porque en Alemania la cultura de la cerveza es muy fuerte. Más que el tinto aquí. Un colombiano sin tinto, ¿qué sería? Eso ya no consideramos que sea una iglesia cristiana, pero los testigos de Russell prohíben los cumpleaños. ¿Eso de dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? No, que es que Herodes estaba celebrando el cumpleaños cuando mandó matar a Juan el Bautista. Un argumento muy forzado, muy forzado. Pero no son hermanos, estamos hablando de hermanos débiles en la fe. Y el otro extremo ya es ese señor que se murió, José Luis de Jesús Miranda, el fundador de Creciendo en Gracia. Ahí la esposa se quedó con ese negocio multimillonario en dólares. Y en Bogotá hay una sede en la Caracas con... Bueno, no les doy la dirección porque... Pero él malinterpreta la Biblia y dice que el pecado fue quitado. Entonces que cualquier cosa que usted haga ya está permitida. Y ya hablan explícitamente del adulterio, que no pasa nada. Y eso ya es una blasfemia, eso ya es una herejía, eso ya va en contra de la santidad de la iglesia, en contra del Señor. Esos tampoco son hermanos, no puede ser hermano alguien así. Juan Calvino explicaba en sus instituciones que la libertad cristiana consiste de 3 partes. Y la tercera, precisamente, que nuestras conciencias no están ligadas ante Dios a la observancia de cosas externas que son en sí mismas indiferentes. La diáfora. Hermanito Calvino, sí, un poco fatalista y demás. No lo cito como alguien infalible, no. Pero él advertía, bueno, ¿por qué predicamos a Calvino? No predicamos a Calvino. ¿Pero por qué a veces lo citamos? Porque él dio una lucha acaloradísima, contendió ardientemente por el Evangelio para exaltar una sola cosa: la gran soberanía de Dios. ¿Dios es soberano o no es Dios? Y eso le costó horrores. Entonces él advertía que si usamos nuestra libertad sin caridad, cometemos un pecado contra el hermano y por ende contra Cristo.
Busque por favor conmigo 1 Timoteo. Capítulo 4, al respecto. 1 Timoteo 4, desde el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. ¿Nota usted la importancia de orar por los alimentos? Hermano, me dolió la cabeza el miércoles. El miércoles de esta semana volví a hablar con un cliente mío allá en el que conocí hace 15 años. En esa época era pues creyente, carismático. Y ahorita que volví allá al comercio, hace como un año, me habló y negaba la Trinidad y yo lo alejé. No. Pero el miércoles entró con una doctrina y como a complacerme, yo como que caí, hablé media hora con él. Y ya al final terminó diciendo unas brutalidades. Que el cerdo, que el azúcar, y negando la Trinidad de nuevo. Primero fue suave y después fue más duro. Y entonces ya blasfemó contra Cristo, negando la divinidad del Señor Jesús. Y contra María, que no adoramos a María, sino digo yo, contra el hecho de que Dios vino y en María se encarnó. Y una cantidad, una sarta de esto, de doctrinas de demonios. Y él volvió a la ley, a la dieta kosher. Dice que no come conejo, que no come ningún animal de los que dice allá, ignorando la revelación en Cristo. Todo eso era figura del que había de venir. Por eso Dios le dijo a Pedro, mata y come. Última palabra. Y aquí dice que los que enseñan en contra de eso es doctrina de... ¿Sí dice en su Biblia eso? Mire. No es un errorcito pequeño. No es que, el hermano hizo una exégesis y entonces se equivocó. Pobrecito, pasémosle esa también. No. Son doctrinas del mismo infierno. Decirle a un varón, no se case. No se case, eso está prohibido. Usted tiene que... No, es terrible. El voto el que hacen allá en Roma, de castidad obligada, esto es de demonios, por eso es que terminan en lo que terminan esos varones. Y lo mismo prohibir que se coma una cosa u otra. Ore por eso ya y coma. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió la ley. Cristo hizo limpio todo y son alimentos que Dios creó. Los puritanos, como Richard Baxter en su Directorio Cristiano, analizaban detalladamente los casos de conciencia. Ellos enseñaban que, aunque el creyente es libre en su mente, la práctica de su libertad debe estar regulada por la ley del amor. Y eso sí ya es muy serio. Esa es más difícil de cumplir. O sea, si a mí me la ponen más fácil, me dicen, no, Oscar, es que usted escoja. O no come bagre, o cumple la ley del amor. ¿Cumple esta ley o cumple aquella? No, pues es más fácil no comer bagre. Pero ahora los cristianos estamos obligados a cumplir la ley del amor. Y si usted coma con confianza, pero no es a escondidas, no, es vigilar. Si hay un hermano débil, cuidarle su corazón. La ley del amor, Richard Baxter.
Si la ejecución de un derecho legítimo destruye la fe de un hermano más tierno, la libertad debe ceder ante la edificación mutua. El puritanismo equilibraba una alta teología de la gracia con una rigurosa ética del cuidado comunitario. Recuerden, el que dañe la iglesia del Señor lleva juicio. No porque lo diga un pastor, porque Cristo mismo pagó con su sangre por ella, es su novia, es su prometida, es intocable la iglesia del Señor. Sí, si vamos elevando un poquito más el concepto de eclesiología, la iglesia del Señor es intocable, pero los ataques más fuertes vienen desde adentro. Tenemos cuidado con eso, mucho cuidado. Hay un hermano, del que también me ganaré críticas por citarlo, pero lo amo. Lo amé, como decía Sarita chiquito. Lo amé, Adrian Rogers. Es un bautista fundamental. Ellos dicen, los hermanitos dicen que es el único predicador que desde muerto todavía predica. Y sí, dejó mucho material. Y el hombre dice que fue algo así, no estoy seguro si fue maestro de escuela dominical, tal vez, al comienzo. Bueno, en todo caso, enseñaba. Y él decía que no tenía ningún problema con una cervecita. Pero que un día alguien hizo caer en cuenta. Y si un niño de escuela dominical lo ve a usted con esa una única cervecita que le gusta a usted tomarse, ese niño va a crecer y después va a decir, no, el pastor Adrián tomaba pola y ya, no más. El niño no va a entender que era una, que tal, de pronto le daña la conciencia al niño. El cuidado comunitario, hermano. Debemos cuidarnos entre nosotros hasta en estas cosas. Y el Señor Jesucristo nos cuida. Al pastor Charles Spurgeon sí le pasaba, parece, yo vi un escrito alguna vez, parece que sí es verdad esta historia, él por lo inglés, cuando preparaba, era normal en su cultura, cuando preparaba un sermón, entonces allá se metía con la palabra, tomaba notas, y en esas horas se fumaba un puro, un tabaco. Entonces, un hermano de otra cultura, parece, le dijo, hermano, ¿usted hasta cuándo va a abusar de la gracia? Ofendido el hermano. Y el hermanito Spurgeon le dijo, yo abusaría de la gracia el día que me fume 2. Pero sí, lo mejor sería ceder, decir, hermano, no, sí, perdón, no fumarte, no. Y terminemos con unas aplicaciones prácticas para el creyente de hoy. Allá en Isaías capítulo 1, Dios dice que aborrece las fiestas de luna nueva de su pueblo. ¿Quién se inventó esas fiestas? No, Dios las estableció. Pero el hombre las torció. El pueblo de Dios las torció. Hermanos, podemos estar viniendo a culto muy cumplidos, faltando un cuarto para las 10 de la mañana. Y el próximo domingo faltando un cuarto para las 9 de la mañana y venir bien bonitos, tener el lenguaje correcto. Podemos cantar las canciones, podemos cantar, incluso estar cantando los himnos como se debe, concentrados, pensando en el Señor y tal. O podemos estar haciendo todo eso de dientes para afuera y ser aborrecibles al Señor. Ahora, eso en Cristo es imposible. El que está en Cristo, ya está en Cristo. Pero la actitud sí debemos revisarla, el corazón. Entonces, pues no hay que confundir con, por ejemplo, Gálatas 5:19. Ese sí quiere buscarlo, si quiere. Gálatas capítulo 5 y versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son
Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Ojo, no hay que confundir la diáfora, las cosas indiferentes, con esto, que sí es pecado. Esto es otra cosa, eso sí ya es grave, esto sí hay que advertir al hermano. Y valga la aclaración, valga ahí el comentario, la cuñita. Necesitamos aprender como iglesia a aprender a manejar bien Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ahí hay dos cosas. Mirar que sí sea un hermano y mirar que sí es un pecado. Por ejemplo, este listado de cosas de Gálatas, ¿no? Pero no está hablando, ahí en Gálatas no está hablando que las obras de la carne son dejarse el pelo largo, dejarse el pelo corto, usar ciertas modas o no, en fin, no. Las cosas indiferentes son el tema de hoy, pero hay que advertir, sí, que el pecado es otra cosa, y eso sí hay que tratarlo. Si tu hermano peca y a ti te consta, si tu hermano peca y a ti te consta, es una traducción más exacta, ve y reprende a tu hermano, exhórtale, y si te oye, habrás ganado a tu hermano. El objetivo es ganar al hermano, ganarlo. A veces es duro, a veces es difícil decirle, hermano, tienes que... Hermanita, mire, tal cosa, hermano, mire. Y eso se necesita mucho valor y mucho amor para confrontar a alguien y quedar como un grosero, pero toca, es un mandato de la ley del amor de Cristo. Mucho más si es de verdad un pecado. Pecado de laxivia, de lujuria, de robo, de borracheras, de envidia, de celos, iras, contiendas, divisiones, herejías. Hay que confrontar a esa persona. Después sí con testigos y un tiempo más, y después sí con toda la iglesia. Pero en eso, como yo le contaba a alguien, tuvimos una iglesia conocida, cercana, en la que un proceso de eso se demoró 2 años, pero mucha paciencia al hermano, para terminar y decirle, no, usted no es un hermano. Usted no es. Pero todo tiene un límite, ¿no? Esa persona se dolió en su corazón no sé cuánto tiempo y regresó y los buscó. No, perdóname, porque tenía una fe. Pero fue necesario el dolor. Porque siempre el objetivo es ganar al hermano. Entonces ese paréntesis para decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? No es que de pronto resulte alguien haciendo brujería por allá, pagando una consulta, como nos pasó hace unos 18 años. Una señora, años en la iglesia, y resultó por acá que le iba a operar José Gregorio Hernández. No puede serlo. Eso es un pecado gravísimo. Eso sí hay que exhortarle a la persona y decir, no, arrepiéntase de eso. Arrepiéntase, por favor, conozca al Señor. Hoy, hermanos, el principio de Romanos 14 no ha caducado, sino que tenemos unas contemporáneas, pero son zonas grises. Hoy ya no hay sacrificios a los ídolos, o por lo menos no tan explícitamente. Sí hay unos cultos para dar secretos, sí hay unas cosas pesadísimas, pero, digamos, nosotros no nos vemos expuestos por la globalización y el comercio y todo, ya nos vemos expuestos a ese tipo de cosas, pero sí a otras, ¿no? Rick Johnson y su esposita Eunice, dos misioneros entregados, que aman al Señor, han estado en varias zonas selváticas y también estuvieron un tiempo en el norte de México, en un barrio, creo que es un barrio grande que queda dentro de un basurero. No sé si es Tijuana, es muy pesado, muy pesado. Y él empezando, arrancando, una familia que ella estaba discipulando, ya llevaban un tiempo, ya estaba lista para bautizarse. Y golpeó y entró y
la persona estaba fumando marihuana. La hermana, la hermanita estaba fumando marihuana. Y Rick no... ella lo apagó y encendió un cigarrillo y trató de... Estoy como confundiendo dos escenarios, le pasaron muchas cosas y después con una película de pesadísima. Pero en todo ese asunto, el día del cigarrillo, Rick le dijo, porque fueron varias veces, Rick le dijo, no lo apagues, préndelo otra vez. Y fue y se lo buscó, el misionero. Y se lo buscó, no, míralo acá, no, está recién empezado, préndelo, tranquila, fúmatelo. Cuando nos contó eso Rick, no, yo, uy, este Rick, no. Y después me arrepentí de eso, ¿no? Pero yo, préndelo, eso, tranquila. Y fue y le buscó las palabras. Todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor. Entonces, aspira, fresca. ¿Tú crees en Cristo? Sí, pero es que perdón. No, a mí no me pidas perdón. Aspira. Ahora, suelta el humo. Dile, Señor, es para ti. Y siempre, cuando fumes de lo otro también. No pudo. Es impresionante, esa mujer dejó de fumar. Qué pedagogía, qué amor, qué ternura. El hermano Rick no se siente dueño de la iglesia, sino que la condujo. Hazlo por amor. Hay que identificar las zonas grises, hermanos. Hay que evaluar nuestras reacciones. Estemos vigilándonos a nosotros mismos, no al otro. Yo emito juicios o menosprecio al otro. Uy. Hay unas hermanitas en San José del Guaviare que Jimena conoció que usaban el velo toda la semana y la falda larga toda la semana. La falda, ¿no? Era la falda. Pero hay otras de otro grupo, yo no sé de su fe, pero usan el velo toda la semana. Entonces, si usted lo usa el domingo, sea consecuente. Úselo toda la semana. Si usted hace algo el domingo, de corazón, hágalo toda la semana. Y así, con la música, con la manera de vestir, con... diré también, como otra aplicación, que hay un principio del tropiezo voluntario. El principio del tropiezo voluntario. Tu libertad termina donde empieza el tropiezo del hermano. Y otra última, la regla de oro de la conciencia. El versículo 23 nos deja una advertencia solemne sobre todo lo que no proviene de fe es pecado. Valga la aclaración, otro paréntesis, no es que usted se va a aplicar media botella de aguardiente solo y diga, no, pues como yo no dudo, no peco, no. O que usted se vaya a robar algo, no, que es que yo lo hago con libertad de conciencia, no. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Estamos hablando de temas secundarios, de temas grises. Que si un CD pirata, que si un blue jean que no pagó impuestos al entrar al país, que si usas Uber o no, Didi, Cabify o no, es diferente al adulterio, a la fornicación, al robo, a mentir. Eso ya no son temas grises. Entonces, al estudiar este pasaje a profundidad, permítame preguntarle, ¿qué área o zona gris actual en nuestra comunidad eclesial considera usted que requiere hoy una mayor dosis de esta tolerancia y amor descritos por Pablo? Y considerando que hoy en día en nuestro contexto y nuestras iglesias locales albergan a personas de trasfondos culturales, familiares o educativos radicalmente opuestos, ¿cuál crees que es el mayor reto, el mayor desafío para lograr una unidad, la unidad que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le exigió a los creyentes judíos y gentiles hace 2000 años? Oremos por ello, por favor. Padre bendito, Señor, esta mañana te adoramos. Exaltado sea tu nombre, bendito sea Cristo.
Aleluya, a tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos en guardar esta palabra. Danos de tus fuerzas para vivir sin juzgar al hermano fuerte y sin menospreciar al hermano débil, pero sin confundir esas cosas indiferentes con lo que sí es pecado, por favor, Padre. Tú eres, Señor, gran yo soy, el creador, el autor de la vida. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre. En Jesucristo. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Ibanica.